Sé que se está grabando en este momento. Ok, entonces hacer público el agradecimiento a todos ustedes. Sin ustedes no podríamos hacer absolutamente nada. Pero también quiero hacer público el agradecimiento a las personas que están en Guatemala, que nos están siguiendo, que ya estamos a punto de lanzar la iglesia allá. Gracias al pastor Antonio y a Nani Nani. También a las personas en México que se están conectando con nosotros, que a través de lo que se está haciendo acá han aceptado al Señor, han presentado a sus niños y están dando a conocer la palabra. Entonces, gracias a Dios por eso. A las personas que nos siguen en Colombia, gracias al ministerio que se está realizando. Entonces, muchas gracias. Obviamente, primero, Señor, gracias por todo esto. Y segundo, por lo que está sucediendo. Entonces, estábamos viendo que David llega en un momento de oscuridad. Ya lo vimos la semana pasada. Y vamos a empezar hoy leyendo precisamente 2 Samuel 11, del verso 1 al 5. 2 Samuel 11, del 1 al 5, porque necesitamos ver entonces ese momento tan oscuro. Ya había pasado algo con David, pero ahora el momento más oscuro, y es lo que sucede en este momento. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tus bendiciones y te pido en el nombre de Cristo Jesús que en este momento preciso seas tú hablándonos a nosotros. A todos nosotros, Señor. Yo aquí también quiero escucharte a ti. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando. Que sea tu Santo Espíritu ministrando. Que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a enfocarnos en ti, únicamente en ti. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, nuestros oídos, Señor. Nuestros ojos. Para únicamente enfocarnos en ti. Te lo pido por favor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ya habíamos visto que la semana pasada lo que hizo David causó que 85 sacerdotes murieran, pero que en la villa después destruyeran, mataran a todas las mujeres, niños y varones. Acabaron con la villa. Y hoy estamos viendo, cuando David hizo lo primero, tenía 20 y algo de años. Y en ese momento casi tiene 50 años. Podemos aprender entonces la falta de los encuentros con el Señor, lo que ocurre, las causas de la falta de los encuentros con el Señor. Estamos en esa serie, encuentros con Dios. Pero ¿qué pasa cuando no nos encontramos con Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros sencillamente nos olvidamos de lo más importante? Dios. Y lo que estábamos hablando, es que se presentó esto, entonces ya no voy a la iglesia, ya no sirvo, ya no, porque es que se presentó esto. Miren, déjenme decirles algo, y esto es un consejo que se los doy con muchísimo amor. El día que nosotros sigamos creyendo que hay algo más importante que congregarnos, nos estamos equivocando. Y los resultados de eso los vamos a ver. Los vamos a ver. Entonces, lo primero que vemos es que David ignoró su deber. ¿Por qué? No debemos olvidar nuestra posición y nuestro deber. Ese es el primer punto. No debemos olvidar quiénes somos y qué es lo que nos comprometimos a hacer. Que ahí es donde empiezan las cosas, ahí es donde empiezan los problemas. Nosotros somos muy fáciles para decir, sí, cuenten conmigo. Y después, pero fue que se presentó, entonces ¿para qué contábamos contigo? ¿Qué ocurre? En el primer verso nos damos cuenta de lo que ocurre. En el primer verso dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, en la primavera los reyes salían de campaña. Todos los reyes salían de campaña, los reyes no se quedaban. En esa época no eran como aquí, los presidentes se quedan y que vayan y se maten los otros. No,
El rey era el que llegaba con su ejército y salía con su ejército. ¿Cuándo? En primavera. ¿Por qué en primavera? Porque en el invierno no habían muchos tontos que lo hicieran. Entonces era en la primavera. Salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿A qué nos comprometimos nosotros? ¿Qué fue lo que nosotros dijimos yo voy a hacer? ¿Qué fue lo que nosotros le dijimos a Dios? Lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer. ¿Y ahora cuáles son las excusas? Y podemos ver la lista de excusas. Todos tenemos un llamado a Dios. Todos. No es solo el pastor, la esposa del pastor y los hijos del pastor, como muchos piensan. No. Todos tenemos un llamado al Señor. Todos tenemos algo que hacer para su reino. Todos estamos dotados de algo específico que Dios nos ha dado para que juntos hagamos su reino hermoso. ¿Se acuerdan cuando nosotros oramos y diciendo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad? No. Nosotros no, que nosotros tenemos nuestro propio reino y nuestra propia voluntad. No sé ni para qué oramos así. Si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes unos dones, tú tienes unos talentos y tú tienes un llamado. Diferente al de tu esposa, diferente al de tus hijos, diferente al de tu mamá o tu papá, pero todos tenemos un llamado. ¿Qué vamos a hacer con ese? Y lo primero que nos muestra es eso. No debemos olvidar nuestra posición, no debemos olvidar nuestro deber, porque el resultado de esto es fatal. No dejes de ser padre. ¿Padre de qué? Si tienes 5 hijos, pues de los 5 hijos. Si tienes 10 hijos, de los 10 hijos. Vimos lo que pasó cuando llamaron a David. Llamaron a todos menos es que es el tontito, ese es el chiquito. No dejes de ser padre, no dejes de ser madre, no dejes de ser esposo, no dejes de ser esposa, pero principalmente no dejes de servir a Dios. Porque a veces nosotros cogemos esas otras y las ponemos como excusa para no servirle a Dios. Vimos cómo David había declarado en el Salmo 25, 4, 5. Dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Lindo el Salmo. ¿Y qué pasó? Cuando uno tiene los encuentros diarios con Dios, y revísenlos en sus vidas, revísenlos en la vida de sus hijos y revísenlos en la vida de su esposa o su esposo. Cuando uno tiene los encuentros diarios con el Señor, se nota. Cuando uno no los tiene, se nota de una manera que uno dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿O qué me pasó a mí? ¿De dónde salió esto? ¿Tienes comodidades hoy? Estoy seguro que la respuesta es sí. Pero ¿recuerdas cuando no las tenías? ¿Recuerdas cuando no las tenías? ¿Recuerdas cuando no teníamos la casa? Cuando no teníamos trabajo? Cuando no teníamos las cosas que tenemos hoy. ¿Cómo llegábamos al Señor? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Estábamos manejando, si teníamos carro, y aún así pensábamos, Señor, 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 Señor. Y ahora que las tenemos, ¿cuál Señor? ¿Verdad? Se nos olvida. Se nos olvida. Tenemos una posición y tenemos un deber. Cumplámoslo. ¿Por qué se nos olvida? Y recordemos algo, el primer ministerio, ¿dónde está? En la casa. Eso no significa que entonces como mi primer ministerio es la casa, entonces yo me olvido del Señor. No, es que ministrar a Dios significa ministrar a mi esposa y ministrar a mis hijos. Eso es ministrar a Dios. ¿Cómo? Acercando a mis hijos más al Señor, acercando a mi esposa más al Señor, pero acercándome yo más al Señor. Eso es ministrar. Entonces vemos a un David que no tiene encuentros con Dios y no hace lo que debía. Vimos en el verso 1, y los reyes en primavera salían con su ejército. No, vayan ustedes, yo aquí estoy pasándola muy rico, estoy tan bendecido. Estoy tan bendecido. Pero si hoy es domingo, que vaya el pastor. Yo estoy tan bendecido que más bien voy a la playa, me voy a una fiesta, me voy a un partido, yo la estoy pasando muy bien, estoy bendecido. Entonces, mi segundo punto, ¿cuál es? No ceder a nuestros deseos.
David había olvidado quién era y de dónde había salido. ¿Quién era? Un niño que ni siquiera su padre lo tenía en cuenta. ¿De dónde había salido? Era pastorcito. Ahora es el rey. ¿Quién eras tú antes del Señor? Estoy seguro que la respuesta es nada bonito. Nada bonito. ¿Has tenido un encuentro con el Señor? ¿Has tenido realmente un encuentro con el Señor? Esos encuentros que cambian nuestras vidas para siempre. Que no hay forma de devolverse. ¿Cómo podría yo devolverme? ¿Cómo podría yo devolverme después de lo que el Señor ha hecho en mi vida? David había olvidado quién era y de dónde había salido. Incluso Dios ya había dicho en Deuteronomio 17, 16, 17 lo siguiente: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Pero hay algunos de nosotros que ahora somos cristianos y queremos volver al pasado. Queremos volver entonces donde era, pero es que antes yo me pegaba unas borracheras y salía con un pocotón de viejas y en cambio ahora ya no. Y me siento triste. ¿Really? Y dice, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Entonces vemos que David a los 22 años huyó, después se convierte en rey y a los 50 se le olvidó que no debería tener tantos caballos, ni tantas mujeres, ni tanto oro, ni tanta plata. ¿Qué es lo que más nosotros queremos? No estoy diciendo que queremos caballos, oro y plata, pero queremos más todos los días. ¿Verdad? Más. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿No está puesto en las cosas del Señor? No, queremos más para que la gente se dé cuenta que soy importante. Queremos un mejor carro para que la gente se dé cuenta que soy importante. David, mientras más tenía, más quería. Y no le bastaba. Y en eso nos parecemos mucho nosotros. No nos basta. De pronto David estaba pensando en su reino, la guerra está bien, incluso vamos ganando. Sale a la terraza, está caminando por la terraza cuando sus ojos, ¡pum!, se fijan. Una mujer desnuda, bañándose. Ahora déjenme decirles una cosa. Hay un dicho que atesora lo siguiente. No es malo que un pájaro pare en tu cabeza. Lo malo es que ese pájaro haga nido en tu cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque mujeres hermosas hay por todo lado. Siempre me acuerdo de un muchacho que quería ser pastor y él tenía el complejo de ventilador de esos de piso. ¿Por qué? Ventilador de piso porque me acuerdo que una vez fuimos al mall y él parecía ventilador de piso. Y caminaba así, yo, ¿qué le pasa? Mirando a todas las mujeres. Ahora, estoy seguro que ustedes y yo hemos visto mujeres hermosas y hombres muy guapos. Y no me vengan a decir que no. O sea, estamos en la iglesia, como la que le acabé de decir a alguien, estamos en la iglesia. Yo me acuerdo, por ahí dijeron, solo tengo ojos para uno. Estamos en la iglesia, por favor. No mientan. Me acuerdo hace muchos años, viene esta a mi cabeza. Estábamos caminando con Pili en Bogotá y pasó un tipo en un BMW. Honestamente, el BMW, pero el tipo del BMW. Y yo me quedé mirando a Pili. Y yo le digo, Pili, ¿qué pasó? Y me dice, ¿viste ese carro? Le digo, sí, sí lo vi. Dime una cosa, amor, ¿de qué color era el carro? A eso es a lo que me refiero. Ahora, no estoy diciendo que Pili empezó a pensar más. No, es eso. Ver a una persona hermosa, ver cosas, situaciones que nos llamen la atención, todo el mundo las pasa. Pero no dejemos que eso sea motivo para que seamos tentados para caer. Y eso fue lo que hizo David. Porque entonces empezamos a jugar con el desastre y es como colocar balas en un revólver y hacer la ruleta rusa. Se me trabó la lengua. Poner una bala en un tambor y empezar a jugar a ver dónde se dispara. Eso es lo que significa realmente nosotros dejar que el nido haga, que el pájaro haga nido en nuestras cabezas. Si David hubiera tenido los encuentros con Dios, no hubiera caído así. Si tú tuvieras los encuentros con el Señor,
no hubieras caído así. Y si yo tuviera los encuentros que debo tener con el Señor, no caería como caigo. Porque es para todos. David tenía cientos de mujeres, pero prefirió robarse la ovejita de uno. De uno, la única ovejita. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 12, verso 1 a 4 dice, Natán, el profeta, llega y va a reprender a David. Y Natán le dice, había un hombre que tenía muchas ovejitas y llegó otro hombre, había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro hombre que tenía muchas ovejitas. Y este que tenía muchas ovejitas decidió irle a robar a la única ovejita que tenía. Y David se enfurece y mátenlo. Dice, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su mano y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, lo que nos está diciendo, como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única oveja. Natán está describiendo la tentación que tuvo David. La pregunta es, ¿cómo describiría Dios la tentación en la que tú has caído? Porque podemos decir, esta prédica es del rey David y claro, todos los hombres son iguales. Lo sabía, es que todos son así, cochinos. No, somos nosotros. Y puede que la tentación sea diferente, pero lo que nos está alejando del propósito de Dios es algo que nosotros debemos prestarle atención. Y ahí nos dice, había un viajero, el pensamiento fue el viajero, pero el pensamiento que ocurrió, que él podía tener 2 opciones. La primera, podría haber tomado una de sus ovejas, tenía cientos de mujeres, pero se robó la única que tenía la otra persona. Y la segunda opción, podía ignorar lo que estaba ocurriendo y seguir con su vida. Volvamos al ejemplo de Pili. Ella ignoró que ni sabía qué color era el carro, pero ignoró y seguimos. ¿Me entienden? Pero yo no la vi corriendo entonces detrás del carro para verle el número telefónico al tipo. Nosotros podemos caer tan rápido, tan fácil. La tercera, no ignorar las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo advirtió. Póngale cuidado. Podríamos decir inmediatamente, pero Dios no dijo nada. Y yo caí y el Señor no me dijo nada. Pero el verso 3 dice, por lo que David mandó que averiguaran quién era. La vio. ¿Ok? Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. ¿Quién es Urías elitita? Un general, un hombre fiel, un hombre que le está sirviendo a Dios, a él y a su patria. Y creo que eran amigos. Entonces, ¿cuál fue la advertencia? Es la esposa de uno de tus generales, un hombre fiel. Ojo, ella es casada. ¿Qué sucedía? En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. La palabra también nos dice que Jesucristo fue tentado en todo. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar, pero Él no va a permitir que seamos tentados más allá. Tengo una amiga, bueno, una ex amiga, que ella siempre decía, puro diablo. Eso es puro diablo. No le echen hay cosas en que el diablo es inocente. En serio, y lo estoy diciendo en serio. Porque entonces, como ya sé a quién le voy a echar la culpa, voy y lo hago. Ya no es puro diablo, es porque a mí se me dio la gana. Dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por eso digo, ¿puro diablo? No. ¿Cuál es esa vía de escape? En toda tentación siempre hay una vía de escape. Si tan solo le prestáramos atención a Dios. ¿Cómo? Teniendo nuestros encuentros con Dios. David vio a la mujer y la deseó. La advertencia del siervo, ¿cuál fue? Ve y búscala. Pero el siervo le dice, pero ella es casada.
tiene marido. ¿Quieres que vaya a buscarla? Ve y búscala. No prestó atención. Si nosotros realmente tuviéramos nuestros encuentros con el Señor, nos daríamos cuenta de cuántas veces el Señor también nos ha dicho, no lo hagas, hazlo, para ahí, espera un momento. Entonces vemos 3 verbos que describen este pecado. David vio, David envió, David durmió. Empezó por los ojos. Y después la parte física. Todo empieza así. Todo empieza así. Es como si me ponen a mí un postre muy bueno o a un amigo que conozco. Con mucho respeto voy a decir esto. Yo lo vi pidiendo un postre en un restaurante. Las manos parecían las de un niño. Empezó la mesera a hablar de los postres y él hacía así. Y llegó al dilema de ya no sabía ni qué pedir. Y yo apenas lo miré y yo, wow. Y sabiendo cuál era la prédica, yo me imagino que así fue David. Vio, envió, durmió. Y Dios considera a David completamente culpable de lo que hizo. Y tal vez nadie se va a dar cuenta de lo que tú hiciste o lo que yo hice. Tal vez nadie va a enterarse de eso. Pero hay un Dios en los cielos. Y ese Dios de los cielos lo vio todo. Sabe lo que yo hice, lo que yo vi y a lo que me conllevó eso. ¿Qué haces tú en la oscuridad? Por eso se llama David en la oscuridad. ¿Qué haces tú en esos momentos oscuros? ¿Qué haces tú cuando te encierras donde nadie te vea y coges el teléfono? O envías un texto o haces una llamada. No se va a dar cuenta nadie. Dios está ahí contigo. ¿Cuál fue la consecuencia? Verso 5. Betsabé manda a un criado a dejar saber a David la consecuencia de sus actos. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Estoy embarazada. Y estoy embarazada son momentos que pueden ser realmente felices para los que estamos casados. No importa cuántos años hayan pasado antes. No importa. Estoy embarazada. Uno, yes. Para uno son noticias buenas. Pero cuando viene la novia a darle a uno esa noticia, no es nada bueno. Cuando viene una amiga, no es nada bueno. Cuando viene la esposa después de la vasectomía, no es nada bueno tampoco. Uno, espere. ¿Qué puede ocurrir? Pero me voy a entender. No hay nada más hermoso que cuando llega la esposa a uno y le dice, estoy embarazada. Así llegue Palia, como en el caso de Pili. Llegó Palia, ¡ay! No, sí, pero gloria a Dios. Yo me sentí contento. Ok, Dios me envías otro bebé y Eli es eso, Eli ha sido eso. Ha sido consagrada para Dios y me encanta pasar con él y me encanta todas las noches orar con ella. Me encanta. La ley hebrea decía que cualquiera que fuera agarrado en adulterio debería ser apedreado hasta morir. ¿Se imaginan la cara de David? Entonces él trata de tapar eso. David tenía 2 opciones, confesar o esconderlo. Pero entonces él escogió la segunda, esconderlo, y tramó un plan. Verso 7. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados. Él mandó llamar a su general. Y cuando dijo, ¿cómo están todos? ¿Cómo iba la campaña? Como si eso le importara. Luego le dijo, vete a tu casa. Ojo, ¿cómo es esto? Vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. O sea, le dijo claritico. Haz eso, tranquilo. David estaba tratando de que Urías durmiera con su esposa para que entonces cuando se diera cuenta que estaba embarazada, Urías hubiera dicho, me alegro. Pero resulta que, verso 8b,
Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. O sea, no solo le dio la orden, sino también lo trató de chantajear con algo más. Verso 9. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Eso debió haber, David debió haber dicho, ¿no creen que Dios le estaba diciendo, oiga David, pare? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, oiga Javier, pare, para ya? Y de pronto este servicio, de pronto esta prédica te está diciendo, para. Ojalá sea así, para. Urías borracho tiene más carácter que David sobrio. ¿Por qué? Verso 10 y 11. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Se ve tan inocente David. En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Hoy estaba hablando con alguien y le dije, estamos hablando de carácter. Carácter. Y carácter significa ser íntegro en todo. Este hombre era íntegro. No cayó en el primer intento, así que planeó eso. Algo más. Verso 12, verso 13. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te envío de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Ahora sí lo cojo borracho y va y se acuesta con su mujer y se me acaban los problemas. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Urías borracho tenía más carácter que David sobrio. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. O sea, ya no se convirtió solo en mentiroso como habíamos visto la semana pasada, sino ahora se convirtió en asesino. Los encuentros con Dios son básicos, son claves para que realmente nosotros lleguemos a tener el carácter de un cristiano real. No de un cristiano, nunca olvidaré eso, no de un cristiano, de un cristiano. Miren, llegan tantas tentaciones a la vida de uno que uno tiene que llegar al momento de decir no, no. ¿Por qué no? Porque mi Dios me está viendo. Entonces manda esa carta. Pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Firmado el rey. ¿Se imaginan entonces la callosidad que ya tenía el corazón de David? Pero me pregunto, ¿cuál es la callosidad que tiene tu corazón para seguir pensando que hay cosas más importantes que servirle al Señor y congregarte? ¿Qué hemos hecho nosotros para tapar nuestros pecados o para seguir pecando sin que nadie se dé cuenta? Que nadie se dé cuenta. Necesitamos los encuentros con Dios, pero no esporádicos. Así como necesitamos comer, así como necesitamos beber agua, así como necesitamos respirar, más que respirar necesitamos tener esos encuentros con Dios. Cuando David le envía el recado a Joab, le dice que algunos mueren en la guerra. Fue tanto ya el callo de su corazón que mire cuando le dicen que murió. Entonces el verso 25, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado. Pues la espada devora sin discriminar. Traducido a lo colombiano, lo mataron de malas. De malas. ¿De malas? Tú lo hiciste matar. David dio un mal testimonio. Veamos las consecuencias. Segunda Samuel 12:14. Miren la consecuencia de este pecado. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Tu hijo morirá por lo que hiciste. Y la semana pasada vimos entonces algo muy horrible. Por lo que hizo David, murieron 85 sacerdotes,
todas las mujeres y varones y niños y bebés de una villa. Pero ahora tu hijo morirá. ¿Quieres seguir pecando? ¿Quieres seguir pecando? David cayó en lo más oscuro, el momento más oscuro de su vida. Pero le servimos a un Señor que nos quiere restaurar. Y Dios restauró a David. Y David plasmó esto en algo muy bello, en una canción. Salmo 32. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Ojo con eso, llega la dicha, porque Dios nos perdona. Pero Dios es un Dios que perdona y borra por completo. Y la palabra dice que y echa nuestros pecados a lo más profundo del océano. ¿Quieres ser así? Pídele perdón al Señor. Porque si tú has caído, yo he caído, todos hemos caído. Pero le servimos a un Dios lleno de gracia, lleno de amor y lleno de misericordia. El verso 2 nos dice que dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras guarde silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Antes de pedir perdón. El horror de vivir en tinieblas, el dolor. Fue tanto el dolor que no solo lo que hizo, sino las consecuencias también. Su hijo murió. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Tenemos que parar y pedir perdón. Y no es un juego. Verso 4. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Algunos lo llaman conciencia. Yo lo llamo el Señor. Verso 5. Pues te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿No les parece bello eso? Verso 6. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Era lo que estábamos cantando hoy. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no las alcanzarán. Espero que nosotros podamos estar entre los fieles y no seguir inventando excusas. Verso 7. Tú, Señor, tú, mi Dios, tú, Padre amado, eres mi refugio, y tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Verso 8. El Señor dice, yo te instruiré. Mira lo que nos está diciendo hoy Dios. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Si eso es todo lo que nos vamos a llevar hoy, sería lindo. Volvamos al interior, volvamos yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero miren cómo es Dios de bello. Dios no está diciendo, pero es que lo que tú hiciste, David, tú hiciste que asesinaran 85 sacerdotes, tú hiciste que asesinaran a las mujeres de esa villa, tú hiciste que mataran a Urías, y tú hiciste que tu hijo muriera. Dios no es el acusador. Dios es el que te perdona, te abre los brazos y te dice, ven, hijo, está bien, ya te arrepentiste, está bien, está bien. Verso 9. Y nos da otro consejo: no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti.
Dice, no vayamos a ser así. Verso 10. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Ahí es donde debemos poner todo nuestro ser, en los brazos del Señor. Y termina diciendo, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Porque el Señor es bien claro y Él no acepta el pecado. Vimos cómo David cayó en lo más oscuro, pero también vemos a un Dios que le sigue amando, le sigue dando la oportunidad y lo restaura a tal punto que dice, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Una era mi vida fallándole al Señor y otra es mi vida volviendo a Él. Y los brazos del Señor están ahí abiertos, mirándonos con ojos de ternura, no de juicio. Ven a mí, vuelve a mí. ¿No les parece eso bello? Oremos. Padre amado, Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque no nos centramos solo en la oscuridad que causó el hecho de no tener los encuentros contigo. Señor, te pido perdón por las veces que yo no he tenido esos encuentros contigo. Pido perdón por mis hermanos, por las veces que no han tenido ese encuentro contigo. Y tanto ellos como yo sabemos cuál es nuestro pecado, porque en este momento tú nos los recuerdas. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que reivindica, que perdona, que nos llenas de gracia. Gracias por eso, Señor, porque tu amor es infinitamente grande. Y por ese amor tú nos vuelves a llamar por nombre. Y nos llamas a que nos alegremos y nos regocijemos y que cantemos ante tu presencia, Señor. Gracias por eso. Te pido por favor que nos bendigas. Gracias por darnos la oportunidad de tener a ese abogado llamado Jesucristo, que en este preciso momento está diciéndote a ti, no los mires a ellos, míralos a través de mí. Y tú, Cristo Jesús, fuiste quien murió en esa cruz, pagando todos nuestros pecados. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje. Que has sido tú quien lo ha hecho. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Carlos. Esa restauración de David, ya restaurado, ¿qué consejo nos da? La próxima semana, a la misma hora.